Te llega a un servicio de urgencia un paciente con compromiso de conciencia y glicemia de 30. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo lo manejo? ¿De qué va a depender? Aquí te lo cuento. Buenos días, el día de hoy vamos a conversar un tema frecuente en pacientes diabéticos y no diabéticos, lo que es la hipoglicemia. Hay que entender primero una clasificación, una definición de la misma, y con la actualización del año 2022 de la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, podemos definir en el fondo la hipoglicemia bajo 70 miligramos por decilitros. Ahora, lo divide también en base a grados, donde según la tabla que podemos apreciar, vamos a tener en cuenta que el grado 1 es bajo 70 miligramos por decilitro, el grado o nivel 2 es el bajo 54 miligramos por decilitro, y cuando ya existe un nivel 3, más que un valor exacto, habla de el cambio de la alteración de conciencia o estado físico que requiere una asistencia para la recuperación de la hipoglicemia. En base a lo que estamos conversando, en el fondo, ya podemos dilucidar en el fondo que los tratamientos son distintos dependiendo del fondo del estado de conciencia del paciente, pero vamos por partes. Para poder hablar de las etiologías junto con un poco de fisiopatología de las causas de la hipoglicemia, vamos a tener que dividirlo. Por ejemplo, a nivel tumoral tenemos tumores pancreáticos, como por ejemplo lo que son los insulinomas, con más secreción de la misma, generando hipoglicemias en el paciente. Aquellos que son extrapancreáticos puede ser por consumo o por producción de la IGF-2, como los fibrosarcomas o los mesoteliomas. Tenemos también causas como lo que es la enfermedad renal crónica, que existe una disminución del clearance de insulina, y por otro lado disminuye también por toxina la gluconeogénesis. Tenemos también la disminución de las reservas de glucógeno en pacientes con algún tipo de hepatopatía o un daño hepático crónico, que no solamente tiene disminución de la reserva de glucógeno, sino que también disminución de la gluconeogénesis por lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos muchas causas. Y también las causas iatrogénicas, pacientes en el fondo con terapias para una diabetes, que puede en el fondo sobrepasar las dosis necesarias, por ejemplo, al consumo de insulina o algunos medicamentos también orales. Es por ello, en el fondo, que hay que ver muchas causas para poder descartar qué es lo que le está pasando al paciente. Sin embargo, más que la causa en primera instancia, tenemos que tratar rápidamente la hipoglicemia. Después vamos a poder manejar cuál es la causa que generó el problema. Pero la hipoglicemia es grave y puede generar la muerte del paciente, caer en paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante la rápida recuperación de la misma. Del punto de vista de la clínica, vamos a tener síntomas adrenérgicos, que son los que actúan en primera instancia, y que va a ser el aumento de la ansiedad, temblor, palpitaciones, sensación de náuseas, vómitos, transpiración, palidez. Y en segunda instancia vamos a tener los síntomas neuroglucopénicos producidos por la falta de glicemia, de glucosa a nivel cerebral. Confusión, letargia, somnolencia, incluso el coma y posteriormente muerte. Hay que tener en cuenta, ojo, sí, que al paciente que está ocupando beta bloqueos no va a tener síntomas adrenérgicos. Es por ello, en el fondo, súper importante también tener en cuenta bajo qué paciente nos estamos enfrentando. Y generalmente se relaciona bastante bien lo que es la gravedad de la hipoglicemia con lo que estamos conversando. Por ello es importante tener en cuenta cuáles son los tratamientos del paciente y que siempre tenga un registro de la misma. Porque esto no solamente va a suceder a nivel intrahospitalario, sino muchas veces también en domicilio. Por eso es que hay que explicar a los pacientes cuáles son los síntomas a tener en cuenta, y si está bajo una terapia intensiva de insulina, también explicarle en el fondo cómo tomar rápidamente en los niveles de glicemia capilar, y poder también tener un tercero que pueda ayudar en casos severos. Respecto a lo que es el tratamiento, va a estar basado en un factor a tener en cuenta: el compromiso de conciencia o no. Si el paciente se encuentra consciente y puede cooperar en las distintas maniobras que tenemos que realizar, se le puede, como terapia en domicilio, por ejemplo, disolver una cucharada sopera o 15 o 20 gramos de glucosa en medio vaso de agua y pedirle al paciente que lo consuma. Esto debería repetir la glicemia en unos 10 a 15 minutos, y si vuelve a estar en el fondo bajo niveles de 70, debería volver a repetirse la medida hasta que esto logre mejorar.
Sin embargo, si el paciente presenta compromiso de conciencia, voy a tener que rápidamente administrarle de forma endovenosa cantidades de glucosa que posteriormente vamos a conversar. Esto es súper importante, pero generalmente lo que hay que dar también es 15 a 20 gramos, con control glicémico cada 15 minutos hasta estabilizar los niveles de glicemia. ¿Cuánto tiempo hay que monitorizar al paciente? Esto va a depender. Y aquí vamos a la segunda pregunta que nos teníamos que hacer. La primera es, ok, el paciente tiene hipoglicemia, se confirmó, se manejó. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se formó esa hipoglicemia o cuáles fueron los factores en sí que pudieron generarla? Y esa siguiente pregunta es súper importante, porque un paciente que estaba en tratamiento con una sulfanilurea o que estaba en tratamiento con insulinas de larga duración, voy a tener que mantener monitorizado al paciente por más de 12 a 24 horas para evitar nuevamente que vuelva a hacer otra hipoglicemia. Es por ello, en el fondo, que en casos de esos tipos vamos a tener que trasladar al paciente a un servicio de urgencia para poder manejarlo y monitorizarlo, su glicemia, de una forma mucho más estricta. Por eso, los tratamientos que se le den a los pacientes o el control glicémico que vamos a intentar obtener con hemoglobina glicosilada, con los niveles de insulina, con el fondo con los distintos tratamientos orales que hoy existen para la diabetes, no solo mi objetivo es obtener el mejor control glicémico, sino también evitar las complicaciones, como lo que es la hipoglicemia, porque el riesgo de muerte también aumenta. Es por ello, en el fondo, que el control de insulina que uno hace no es tirando todos los niveles de insulina al máximo, sino que uno va regulando de a poco hasta que logra los niveles que el paciente requiere de insulina para sus niveles de glicemia. Porque va a depender de la alimentación del paciente o del ayuno del mismo. No solamente, en el fondo, esto es un factor numérico. Tenemos distintos factores ambientales que va a depender netamente del paciente, si se inyecta o no, si se toma sus medicamentos, el horario y la alimentación que consume, si esto está relacionado con alcohol o no, por ejemplo, donde es mejor tener un paciente un poco hiperglicémico a que el paciente se ande cayendo, desmayando por hipoglicemia, donde puede correr riesgo su vida. Es por ello que este es el mensaje que hay que tener en cuenta. Las hipoglicemias matan. No solamente un control glicémico estricto es importante, sino que también que el paciente no tenga complicaciones por nuestro mismo tratamiento. Para más información, quédate en nuestro canal, Dr. Semio, tu canal de información médica. Nos vemos muy pronto.